Vamos con la última parte del tema de funciones para preparar la PSU, ¿ya? Entonces, en esta clase vamos a hacer un breve recuerdo de la ecuación cuadrática que ustedes ya vieron, ¿ya? Importante la ecuación cuadrática, recordar la fórmula general, que es ax cuadrado más bx más c, y cómo resolvían ustedes esta ecuación. Acuérdense que para resolver la ecuación cuadrática, que ustedes la tenían igualada a 0, buscaban los puntos donde la ecuación, los x eran ciertos, se sea igual a 0. Por lo tanto, tenemos que menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso partido en 2a, era igual a x1 y x2, ¿cierto? Ya. ¿Qué es importante? Ahora con las funciones. Nosotros tenemos, en vez de igualado a 0 la ecuación cuadrática, la tenemos de la forma f de x es igual a x cuadrado más bx más c. ¿Ya? Acuérdate que f de x es la función, es igual a y. Y acuérdate que como está al cuadrado, entonces el exponente de la que está elevado a la x es un 2, entonces hablamos de función cuadrática. Cosas importantes de la función cuadrática. ¿Cómo se grafican? Cuando tú tienes una función cuadrática, si tú pues empezaras a hacer la tablita que hemos hecho para graficar las otras funciones, vas a obtener que para x1, por ejemplo, si x vale, vas a tener dos valores, ¿cierto? Porque tienes uno que es más menos la raíz cuadrada. Por lo tanto, vas a ir obteniendo gráficos de la forma así o así. Cuando esta boca, ¿ya? Esta carita está feliz, es porque el numerito que acompaña a la x cuadrado es positivo, o sea, a mayor que 0. Cuando la carita está triste, le digo yo, entonces a es menor que 0. O sea, es por ejemplo menos x cuadrado más x más 5. Como aquí está elevado, o sea, está con un signo negativo, entonces la carita va a quedar triste. Y cuando aquí, por ejemplo, te sale x cuadrado más x más 5, fíjate que el numerito que está antes de la x cuadrado es positivo, es un 1. Por lo tanto, la gráfica te va a dar así, de la siguiente forma. Entonces, el dominio y el recorrido. Para ver el dominio y el recorrido, disculpen que yo en la clase rayé un poco el libro. Fíjate que las x son el dominio. Para cualquier tipo de gráfica, siempre el dominio van a ser todas las x, porque estos gráficos, aunque sea así una parábola, acuérdate que estas son infinitas y se van agrandando, 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 y van a ocupar todos los x. Si tú empiezas, acuérdate que hacíamos las paralelas y veíamos si las x estaban ocupadas en toda la función, eso sí. Lo que sí, el recorrido no van a ser todos los valores. ¿Por qué? Porque fíjate que esta función empieza desde un punto y de ahí crece, ¿ya? Entonces, fíjate que cuando la carita está contenta, desde este punto empieza a agrandarse y entonces desde este punto hacia arriba sería el recorrido. Cuando está contenta, el punto más bajito de la función es el mínimo. Cuando la carita está triste, la carita llega al punto máximo. Quiere decir que cuando está triste tenemos un máximo de la función y cuando está feliz tenemos el mínimo. Fíjate que de aquí van a ir de aquí para acá los valores que puede tomar la y aquí van de aquí para acá los valores que puede tomar la y. ¿Ya? Otra cosa importante es la apertura, o sea, qué tan abierta es la sonrisa. Entonces, tu función puede ser de esta forma o puede ser de esta forma. A eso se refiere a la apertura. ¿Qué tan ancha? ¿Ya? Al mismo también puede ser cuando es negativo. Cuando la A, el valor de la A, igual que cuando está positivo o negativo, está entre 0 y 1, es bien abiertita. Y cuando es mayor que 1, es bien angostita. ¿Ya? Eso es dato rosa porque la verdad es que no sé cuándo se usa mucho. Ahora, ¿qué es importante? Cuando evalúas las funciones cuadráticas, tú vas a tener lo siguiente. La función cuadrática siempre, siempre, siempre intersecta al eje de las y. Y
dependiendo del valor del discriminante, o sea, lo que está dentro de la raíz cuadrada, vamos a ver si intersecta 2, una o ninguna vez. Fíjate, cuando yo les digo que la función cuadrática siempre intersecta al eje de las y, me refiero a lo siguiente, que por ejemplo, yo tengo esta función y ustedes me dicen, pero Miss, ahí no corta, entonces yo extiendo esto porque acuérdate que esto va creciendo eternamente y en algún punto va a tocar al eje de las y. Entonces, siempre, siempre, siempre vamos a tocarnos con el eje de las y. Acuérdate que este es el eje de las y de las x. Si yo extiendo esto, en algún punto va a tocar. Y siempre corta en un solo punto. En ese punto que corta, lo importante es que la x vale 0. ¿Ya? Lo que es importante, porque acuérdate que la función es de la forma y es igual a x cuadrado más bx más c. Por lo tanto, ese punto tú lo puedes calcular con x igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, este punto va a ser el 0, algo. ¿Ya? Entonces, ahí ya vas a tener un punto para poder calcular. Ahora, como bien te dije, no siempre el eje, o sea, la parábola va a cortar al eje de las x. Vamos a tener 3 casos. Ya sabemos que siempre corta al eje de las y ya sabes que va a ser el punto 0, algo. Vas a tener, cuando corta vas a tener este caso, que corta en 2 puntos. Vas a tener este caso y vas a tener este caso. Aquí voy a dibujar. Acá corta en 2 puntos, acá corta en 1 punto y acá no corta en ningún punto. Está sobre. Esto puede pasar tanto en lo positivo como en lo negativo. Lo importante entonces, ¿cómo vas a saber si la función corta en 1, 0 o 2 puntos? Tú lo que tienes que evaluar es el discriminante, ¿ya? El discriminante es la parte que está adentro. ¿Te acuerdas cuando tú tenías ax cuadrado más bx más c? Y buscabas las soluciones, entonces tú lo que hacías era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido por 2a. Lo que está dentro de la raíz, esto se llama discriminante, ¿ya? Entonces, lo que vas a evaluar es el discriminante. Si el discriminante, entonces, es mayor que 0, ¿ya? Es positivo, da lo mismo que la función esté para arriba o para abajo, eso no es lo que me importa. Si el discriminante te da mayor que 0, la parábola va a cortar en 2 puntos. Si el discriminante te da igual a 0, la parábola va a cortar al eje en un solo punto, al eje de las x. Y si el discriminante te da negativo, no va a cortar en ningún punto. ¿Ya? Esto es un poco como el más obvio porque recuerda que las raíces negativas pertenecen al conjunto de los imaginarios, son números complejos. Por lo tanto, recuerda que si es negativa, no corta, que si es igual a 0, corta en un punto, y si es positivo, corta en 2 puntos. ¿Ya? Otra cosa importante que vimos de las parábolas son su eje de simetría y el vértice. ¿Ya? Entonces, fíjate que la parábola es simétrica. Cuando yo les hablo de simetría, cuando una figura es simétrica, imagínate la que tú la vas a partir por la mitad y al partirlo por la mitad, una mitad queda plegada perfecta arriba de la otra. Por ejemplo, yo tengo una parábola, voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible, de esta forma. Si el eje de simetría es esa rayita que hace que cuando yo la parto y la pliego por esa rayita, en general yo esto lo explico con la figura recortada, pero esta mitad cae justo arriba de esta mitad, ¿ya? O sea, si yo la recorto y la parto por la mitad, al doblarla, la figura queda completamente arriba de la misma forma, ¿ya? Eso sería cuando una figura es simétrica. Entonces, fíjate que las parábolas son simétricas. O sea que esta partecita de la parábola
es igual a esta partecita de la parábola. ¿Qué es lo que te está diciendo? Recuerda que esto está en ejes y que por lo tanto tienes este punto X y este punto X que están a esta misma altura Y. Entonces, la distancia de aquí al eje de simetría es la misma distancia aquí al eje de simetría. Para este punto X y para este punto X, con esta Y pasa lo mismo. La distancia de aquí a acá es la misma que de aquí a acá. Eso es que sean simétricas, que la distancia que hay de un punto al eje, a la línea que divide la figura en dos partes iguales, de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí. No necesariamente esa distancia es igual a esta, porque si no sería una recta. Fíjate que esta distancia, lo que lo separa, es más chiquitito que esto. Pero esta es igual a esta es igual a esta. La de este punto es igual a esta. Eso es que es simétrico, ¿ya? Entonces, ya con esto, lo que te tienes que aprender de sí o sí para poder resolver los ejercicios es cómo calcular algunos valores, ¿ya? Entonces, en la clase yo les expliqué que el eje de simetría era bastante simple, porque se calcula de dos formas. Entonces, eje de simetría. El eje de simetría es esta rayita que es así. Y esa rayita es un valor, ¿ya? No es una recta que tú estás calculando. ¿Por qué? Porque esa rayita se da cuando la X es constante. La X es un valor tanto. Por lo tanto, la puedes calcular como ya sabes calcular las X de la función de la ecuación cuadrática. Acuérdate que ax cuadrado más bx más c, tú sabes que menos b más menos b cuadrado menos 4c partido en 2a. Entonces, si forma 1, el eje de simetría es x1, acuérdate que esto es x1 y x2, ¿cierto? x1 es menos b más la raíz y x2 es menos b menos la raíz. x1 lo sumas con x2 y lo divides por 2, te va a dar un valor, te va a dar, no sé, 5. Ese valor es tu eje de simetría. Cuando x vale 5, entonces tu eje de simetría. Ahora, la segunda forma es acordarte de la fórmula, y esto es lo que yo hacía cuando estudiaba para la prueba. Menos b partido en 2a es igual al eje de simetría. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a ti te pueden dar en la prueba la fórmula de una ecuación cuadrática. Entonces, si te dan la fórmula, tú vas a tener el valor de b y vas a tener el valor de a. Por lo tanto, automáticamente tienes el valor del eje de simetría, ¿ya? Por ejemplo, yo te digo, sea f de x es igual a 5x cuadrado más 2x más 7. Y te digo, calcula el eje de simetría. Entonces tú al tiro me dices, este es A, este es B y este es C. Menos B sería menos 2, porque B es 2, dividido en 2A. 2 por 5. Por lo tanto, menos 2 partido en 10, podría haber simplificado aquí, me cae al tiro, menos un quinto sería el eje de simetría. Por lo tanto, cuando la X vale menos un quinto, yo dibujo mi parábola y acá estaría mi eje de simetría, ¿ya? Es cuando X vale, fíjate que es un valor. ¿Por qué? Porque es esa recta constante, ¿ya? Listo. Si no te dan, pero te dan lo siguiente, por eso tienes que aprender las dos formas de hacerlo. Te pueden decir, dada la siguiente figura, y te dan el punto, por ejemplo, menos 1 y te dan el punto 4. ¿Cuál es el eje de simetría? Entonces tú te vas a acordar y vas a decir, pero perfecto, yo sé que esos puntos donde la recta intersecta al eje de las X son las soluciones, porque eso era lo que hacían
cuando, fíjate que estos puntos son cuando y es igual a 0, ¿cierto? ¿Tú te acuerdas que cuando la Miss de Matemáticas les pasó esto, ustedes buscaban las x, las soluciones de la ecuación, porque le igualaban a 0, ¿cierto? Quiere decir que ahora como estamos en funciones, a x cuadrado más bx más c, ¿cierto? Es igual a y. Pero fíjate que estos puntos ocurren cuando la y vale 0. Por lo tanto, estamos en este caso. Por lo tanto, si a mí me dan esta gráfica, yo también puedo calcular sumamente rápido cuál es el eje de simetría. Simplemente sumo los dos puntos y los divido por 2. ¿Ya? Entonces, menos 1 más 4 dividido en 2. Menos 1 más 4 es 3. Por lo tanto, el x de simetría es igual, que se llama x del vértice, porque el eje de simetría pasa por el punto más alto, más bajo, por eso se llama x del vértice. Sería 3 medios, sería por ejemplo 1,5, 1,3 medios, 1,2. ¿Ya? Cuando x vale 1,2, no, pues 3 medios es 1,5, perdón. Cuando x vale 1,5, entonces por ahí pasa el eje de simetría. Entonces, tienes que aprenderte que o sumas las dos y lo divides por 2 para poder encontrar el eje de simetría, o que si te da la fórmula es menos b partido en 2a, que viene de la misma fórmula, enciérralo y apréndete que con eso se hace el eje de simetría. El eje de simetría entonces es la línea, es esa x por la que tu figura es simétrica. ¿Por qué se simboliza como xb? Porque fíjate que el vértice, que es el punto más bajo o más alto, acuérdate que es el punto más bajo de la función o más alto, dependiendo si es positiva o negativa la a. Entonces, fíjate que el eje de simetría pasa por aquí. Entonces, ¿qué x tiene ese vértice? Tiene el del eje de simetría. Por lo tanto, este puntito tiene el x del vértice y el y del vértice. ¿Ya? Ahora nos faltaría solamente calcular cuál es el y del vértice. Acá tienes dos formas igual que la anterior. Simplemente si tú tienes tu función ax cuadrado más bx más c y ya tienes el x del vértice, tú reemplazas acá a por x del vértice al cuadrado más b por x del vértice más c y vas a obtener el y del vértice. ¿Ya? Eso es una forma. Listo. La siguiente forma, que es la que yo les enseñé en clase, que yo es la que me aprendí, que tienes que aprendértela porque te pueden dar las dos formas, te pueden dar la ecuación dibujada o la ecuación, la fórmula. Fíjate que esta era la ecuación, ¿cierto? Y esta es la forma en que la resolvemos. x1, x2 es igual a menos b más menos b cuadrado más b cuadrado, perdón. Menos 4ac dividido en 2a. Acuérdate que este es el x del vértice y el y del vértice yo me lo aprendí que era esto pero al revés. O sea, el y del vértice es igual a menos, perdón, es al revés que esto. Es 4ac menos b cuadrado. Fíjate que es como esto es negativo, partido en 4a. En vez de 2a, en 4a. Es muy parecido a esto. Por eso yo lo trato, o sea, me lo aprendía como que esto lo encerraba y esto, que era es al revés, en el fondo los signos. Este queda positivo, este queda negativo y esto queda al doble. Estas son las dos fórmulas que tienen que aprenderse. ¿Ya? Después con esto, entonces ya podemos empezar a resolver un poco los ejercicios, ¿ya? Entonces en el siguiente video voy a repasar ejercicios del DEMRE del 2020 para ver cómo se resuelven, cómo el DEMRE está pidiendo que resuelvan actualmente los ejercicios de funciones.